buenos días para todas las personas que en este momento se están uniendo a nuestra sesión del día de hoy. Vamos a ser muy rigurosos con el tiempo. Tenemos para este espacio 60 minutos. Por ello, pues, antes de dar inicio, me gustaría presentarme. Mi nombre es Brian Avendaño. Yo soy gestor de comunidades y relaciones de confianza en Great Place to Work Colombia. De antemano queremos agradecerle a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy, no solo desde Colombia, sino desde distintas geografías de América Latina. Sean todos muy bienvenidos a la sesión de profundización de la octava edición de The Workbook, Fuga y Retención de Talento. Para que tengan un contexto, esta iniciativa se encuentra enmarcada en la iniciativa general de Workbook, que nace en el 2018, cuando se decide consolidar una alianza entre Great Place to Work, Michael Page y Glucky, con el fin de generar contenidos de alto valor para las organizaciones a través de ebooks y sesiones como las que vamos a presenciar el día de hoy. Y lo bueno de esto es que está al alcance de todas las organizaciones. La sesión de hoy básicamente se va a centrar en entender la relevancia de trabajar en la motivación del colaborador desde la personalización, en la retención desde la innovación y en la fuga de talento como una oportunidad para renovar cambios que permitan construir y consolidar grandes lugares para trabajar. El día de hoy tenemos tres grandes invitados que nos van a acompañar, nos van a compartir desde sus experiencias. En primer momento, pues quiero darle la bienvenida a Margarita Maldonado, que nos acompaña el día de hoy, para que tengan un contexto de su perfil. Ella cuenta con una amplia experiencia en gerencia de proyectos, de gestión del talento, tales como implementación de modelos de gestión, reclutamiento, selección, desarrollo de programas de desempeño y, como se los digo, tiene pues una amplia experiencia trabajando con diferentes organizaciones. Margarita, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y bienvenida. Muchas gracias, Brian. Yo feliz de estar aquí con todos el día de hoy. Muchas gracias. También pues nos acompaña el día de hoy Óscar Jiménez. Él es director de proyectos de Great Place to Work. Cuenta con más de 30 años de experiencia en diferentes sectores económicos. Actualmente, él es responsable del diagnóstico, diseño e implementación de estrategias de recursos humanos en distintas compañías nacionales y multinacionales. Óscar, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Brian, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy feliz de estar con ustedes. Muchísimas gracias. Y también quiero darle paso a Juan José Mesa. Él es fundador y CEO de Glucky Group, graduado en Administración de Empresas, especializado en Gestión de Mercados Globales, y él es consultor y a menudo invitado a conferencias para los discursos de innovación, creatividad, estrategia y emprendimiento. Juan José, bienvenido. Brian, gracias, hombre, por la invitación, y yo creo que no hay mejor momento que el actual para hablar de fuga de talento. Genial esta conversación. Bueno, para pues dar inicio con este espacio, quiero recordarle a todas las personas que nos acompañan el día de hoy que si tienen preguntas, dudas, comentarios, las pueden hacer a través del chat, la sección del Q&A, y al finalizar vamos a tener unos minutos para responder a cada una de sus preguntas. Sin más preámbulos, Margarita, te voy a dar la palabra. Los micrófonos, la cámara son todas tuyas. Gracias, Brian. Y bueno, qué rico este espacio porque además lo hemos pensado también como para conversar entre nosotros estos temas que aquí donde nos ven desde que nos conectamos y nos alistamos es difícil para nosotros dejar de conversar de aquellos temas que nos interesan cada vez que tenemos además chance de reunirnos. Así que pues lo primero que creo que podemos conversar entre los tres es cuál es la importancia de construir una organización desde adentro, desde las personas, teniendo en cuenta pues que de alguna forma el capital humano pues es el reflejo de la organización. Entonces no sé, Óscar, ¿tú qué piensas? ¿Por qué consideramos que esto pueda llegar a ser importante? Gracias, Margarita. Mira, lo primero que yo diría y me basaría en que estamos en la economía de la experiencia. La experiencia hoy para la gente es fundamental.
Yo creo que la gente no compra un teléfono solamente para que le sirva para hablar o para poner mensajes, sino porque quiere vivir realmente una experiencia. En esa economía de la experiencia se vuelve fundamental actuar desde las personas, porque la experiencia de los empleados tiene que ser una experiencia, yo diría, memorable en el lugar de trabajo, porque esa buena experiencia que ellos viven en el lugar de trabajo necesariamente se va a trasladar a una muy buena experiencia de los clientes. Lo segundo, cuando estamos construyendo desde las personas, ahí esas personas van a tener engagement, van a tener compromiso, esas personas van a dar lo mejor de sí, y esas personas dando lo mejor de sí constituyen para cada organización una ventaja competitiva. Y desde mi punto de vista, cuando una organización tiene su ventaja diferencial, llamémoslo en vez de competitiva si lo quieren, en su gente, pues esta es una ventaja fuertísima frente a los demás, de tal manera que en esta forma se genera mucho valor desde los grupos de interés. Yo quisiera citar al presidente y fundador de Virgin, que se llama Richard Branson. Y a Richard le preguntaban, oiga, don Richard, hágame un favor y me dice, para usted, ¿qué es lo más importante? La gente que tiene trabajando con usted, los clientes. Pues una pregunta un poquito compleja porque lo pone a pensar a uno. Sin embargo, Richard Branson no pensó y de una vez les dijo, para mí lo más importante es mi gente, mis empleados. Si ellos están felices, eso es lo que van a transmitir a los clientes y me van a permitir mantener a los clientes en la organización. Y quiero terminar mi intervención citando al papá de la administración de negocios, que se llama Peter Drucker, que claramente decía que la cultura se come a la estrategia, al desayuno. De tal manera que yo creo que estoy convencido, más que creer, que estas organizaciones que gestionan muy bien la gente realmente generan muchísimo valor. Está buena esa frase. La Sí, cultura se come la estrategia. Buenísima. así es. ¿Y tú qué crees, Juan José, desde tu perspectiva? No, mira que, ¿sabes qué? Yo no sé si hoy en día hay algo que no se pueda copiar. Yo creo que lo único que las empresas tienen que no se pueda copiar es su cultura, es cómo trabajan con la gente, es lo que crean al interior. De resto, todo es copiable y cada vez más rápido. Entonces, creo que cuando las organizaciones trabajan desde las personas, logran crear una cultura y una sincronía de trabajo que siempre los va a permitir estar adelante en el mercado, siempre los va a permitir ser diferentes. Y Oscar hablaba de tener una ventaja competitiva diferencial, y es tal cual, es que los permite definitivamente ser únicos. Y hoy en día, con el tema de la pandemia, no solo se globalizaron los productos y servicios, que eso venía desde la globalización desde hace unos años, sino que ya se globalizó el talento. Entonces ya hoy, cuando las organizaciones estamos sentados y vemos que se nos están robando todo el talento, decimos, venga, si nosotros no construimos una organización desde la gente, desde el capital humano, comprometiéndolos y haciéndolos sentir parte del proceso, pues va a ser imposible retenerlos. Y por eso creo que hoy la mayoría de las organizaciones están sufriendo de manera latente lo que es la globalización del talento. Entonces, definitivamente es demasiado relevante y hoy más que nunca trabajar desde adentro, desde las personas. Sí, eso que tú pones sobre la mesa es súper importante porque es una dolencia, ¿no? Ahora que pasamos todo este tema de cuarentena, la virtualidad nos abrió esos espacios, ya no competimos por el talento a nivel local, sino a nivel internacional, ¿no? Yo quisiera poner como una cerecita a lo que ustedes están hablando, y es el famoso término ahora de sostenibilidad, ¿no? Estamos hablando mucho del tema de sostenibilidad y cómo hacemos nuestras organizaciones sostenibles. Y de alguna forma, cuando yo los escucho a ustedes hablar del tema, pues se me viene a la cabeza también el hecho de pensar que mi organización no es sostenible si yo no tengo a las personas correctas en el lugar correcto y súper engranadas, ¿no?
De ahí a que los temas también de diversidad e inclusión, que a veces uno podría pensar que es un tema de moda, que es una tendencia, pero, o es un tema, digamos, también un poco altruista, que es lo mismo que nos pasa con el tema del medio ambiente. Finalmente, más allá de ser altruista, pues también es un poco el que nos protege de que la compañía de alguna manera pueda verse afectada negativamente como por toda esta complejidad, ¿no? Y por toda esta fuga. La diversidad de alguna manera nos trae mucho más engranaje, una mejor experiencia porque tenemos muchas más visiones que entienden mucho más a nuestros clientes y de alguna forma el trabajar desde adentro con las personas pues simplemente nos hace más sostenibles, ¿no? O sea, a lo largo del tiempo. Y mucho más competitivos en ese mismo orden de ideas, no solamente la competitiva en términos de valor agregado, sino en cómo a través del tiempo y como decías tú, Juan José, a través de las personas mismas son las que hacen que nos podamos ir transformando e ir sobrellevando pues como toda esta cantidad de cosas que venimos atravesando pues que son de alta complejidad, ¿no? Es que, y esos temas de sostenibilidad, ¿sabes qué? Eso como que se convierte en paisaje y las empresas no creen en eso. Eh, y, y, y como siempre dicen las organizaciones, los colaboradores son la columna vertebral. Pero a ver, ¿cómo creen ustedes que entonces una empresa puede construir una experiencia en el lugar de trabajo? Y Oscar hablaba de que estábamos en la economía de la experiencia. Entonces, ¿cómo lograr que los colaboradores tengan una excelente experiencia en sus lugares de trabajo hoy en día? A ver quién se atreve. Juan José, yo creo que lo que hemos aprendido de todo esto es que nunca se nos puede olvidar que somos seres humanos y que cada ser humano tiene unos motores, unos gustos, unos talentos, unas fortalezas. Yo creo que la forma de lograr una buena experiencia es conociendo a las personas, qué les gusta, qué los mueve, qué se sueñan. Hay un tema que es súper importante y va un poco a la mano de lo que ustedes hablaban del tema cultural y estratégico y es ese propósito. Hoy día las personas y todos nos conectamos con las organizaciones a las que pertenecemos porque cada vez es para nosotros más importante poder trascender y poder conectarnos con ese propósito muy alineado con nuestro propósito de vida. Así que pues la forma de lograr una buena experiencia adentro es midiendo. Y ahí le doy la palabra a Oscar, que es nuestro gurú de la medición en estos temas, porque realmente las mediciones son las que nos llevan a conocer a las personas de manera muy cercana, ¿sí? Y ahora que de pronto Oscar nos cuente un poquito más desde su parecer y su experiencia, también mi invitación es que estas mediciones también sean mucho más ágiles, ¿sí? Nosotros desde gestión de talento tendríamos que lograr información casi que en el día a día para poder ir monitoreando cómo se está dando esta experiencia al cliente, ¿no? Solemos desde gestión de talento tener procesos de medición anuales, semestrales, pero de ahí podemos perder mucho de lo que podemos capturar de las personas en términos de qué ideas podemos generar para tener nuevas experiencias, tanto para nuestra gente como, explicaba Oscar, se traslada esto a una experiencia de cliente también, ¿no? Así que pues conocer a profundidad a cada persona dentro de la organización a través de estas mediciones, pues yo creo que es un tema súper importante a trabajar para lograr esto. No sé tú qué piensas, Oscar, desde tu experiencia. Pues Margarita, lo primero que quiero decir es muy interesante la pregunta de Juan José, muy buena tu aproximación, Margarita, hacia el tema, y estoy muy de acuerdo contigo, Margarita. Yo en mis clases en la universidad, que justamente ayudo a los estudiantes de especialización en gerencia de talento humano, les digo mucho, mire, el modelo de salario emocional no puede ser un tema genérico. Esto no es un tema que es una receta que aplicamos en todas las organizaciones y vamos para adelante. Incluso hablo mucho de, oiga, ten cuidado en googleizar organizaciones, porque no, es que Google hace cosas maravillosas, Google es muy bueno, Google tiene una experiencia. Yo no niego que sí la tienen, claro que sí, pero yo no, lo que no estoy seguro es que lo de Google funcione en mi organización. De tal manera que, como tú dices, Margarita, entender a profundidad las necesidades y las expectativas de las personas va a ser fundamental para que ellos realmente vivan una experiencia gratificante, memorable en su lugar de trabajo.
A mí me gusta mucho traer las personas que saben, porque es que a mí las personas que estudian me causan mucha admiración. Entonces, yo quisiera en este momento traer la definición de qué es un gran lugar para trabajar, cómo se logra una magnífica experiencia en el lugar de trabajo, y voy a traer la definición que hace Robert Levering, que fue el fundador de Great Place to Work y el escritor del best seller que él posiciona de los grandes lugares para trabajar. Y él dice, mire, es sencillo y eso me gusta mucho. Esto no es ciencia de cohetes, pero para crear una buena experiencia de las personas en lugar de trabajo, entonces lo primero es que la gente tiene que confiar en sus jefes. Confiar en sus jefes es el primer tema, el tema inicial. Si hay una relación de confianza entre jefes y colaboradores, la experiencia va a ser muy gratificante. Pero además de confiar en sus jefes, que las personas se sientan bien con las personas con las que trabajan, que sean coequiperos, que sean capaces de aportar su valor, sus competencias, sus aportes hacia un equipo de trabajo, y me siento muy bien con las personas con las que trabajo. Y todo esto en un ambiente de confianza, en un ambiente donde yo me siento cómodo de estar. Entonces, fíjense que esto es realmente lo que enmarca una gran experiencia en el lugar de trabajo. Un sitio donde esté yo recibiendo información permanentemente. Y cuando hablo de información, hago especial énfasis en estos momentos donde estamos o bien confinados o bien en modelos híbridos. La información toma un carácter fundamental para tener una buena experiencia en el lugar de trabajo. Un liderazgo coherente, repito, unas relaciones de confianza. Lo que tú decías, Margarita, me parece fundamental, que lo importante de la organización, que la visión organizacional, que ese propósito superior de la organización haga clic con mi proyecto de vida. Eso me hace vivir una experiencia importantísima. Pero de otro lado, que sea una organización o un lugar de trabajo que se mueva en valores y que yo comparta esos valores. Fíjate que si yo comparto los valores y si yo comparto la visión organizacional, ya tengo ganado una cantidad de espacio muy importante en esa experiencia gratificante. De lo contrario, mi mejor decisión puede ser ir a otra parte donde ese clic se dé. Que la gente la traten bien es fundamental en el lugar de trabajo. Que la gente pueda actuar de manera natural. Y muy importante, un sitio donde la gente permanentemente aprenda, que armemos ecosistemas de aprendizaje en las organizaciones y que yo tenga la posibilidad de crecer como profesional y como ser humano. Eso Oscar, sería lo que yo tendría para aportar. Mira, que es que yo estoy de acuerdo con lo que vos decís y es como muy de la esencia, pero yo creo que, yo no sé si es que hoy la manera más simple y sencilla de que todo eso pase y de realmente construir una excelente experiencia para los colaboradores en las organizaciones es que eso sea estratégico. Es que es muy sencillo, es que todas las áreas de talento humano se desviven por todo lo que estás diciendo. Y conocimiento y valores y cultura y comunicación y un montón de cosas, pero qué tan estratégicas son las áreas al interior de una organización. Entonces todas las empresas están matadas por el customer experience, entonces, y todo el mundo es inviértale a eso, o el user experience, entonces inviértale a eso y eso es súper estratégico, en fin, pero los empleados, y por ahí hay un término que surgió y que yo creo que no ha podido coger mucha fuerza precisamente por eso, y es el employee experience, y es, venga, ¿qué hacemos con los empleados y cómo vemos el journey de un colaborador en la organización? ¿Cómo vemos el ciclo de vida de un colaborador en la organización? ¿Qué tanta data acumulamos de la interacción y de la relación del colaborador en la organización? ¿Qué tanta analítica le hacemos a eso? ¿Qué tantos insights encontramos? No, nada de eso, porque no es estratégico. Pero vuelvo a lo mismo. Ahorita con la globalización del talento, que todo el mundo está desesperado con unas rotaciones abismales,
en donde hay empresas globales llegando a estos países a invertir y a contratar talento, si eso no lo volvemos estratégico, vamos a sufrir y a sufrir y a sufrir, y va a ser muy difícil darle continuidad a lo que antes nos parecía estratégico. Entonces, y yo desde hace mucho tiempo digo, lo que pasa es que en Colombia no lo vivíamos, pero en otros países en donde hay pleno empleo, que es súper difícil contratar gente, sí se vive. Y hoy la guerra de todas las organizaciones es una guerra de talento. Y hoy la batalla, pues para no llamarlo guerra, hoy en día, que esa palabra suena muy horrible, la batalla de todas las organizaciones está en la gente, en tener los mejores, los más capacitados y que estén metidos, que finalmente son los que van a hacer que las cosas pasen. Y ahí es donde está la pelea. Pero lo mismo, van y contratan un super consultor, super experto en innovación, en encontrar activos ocultos en las organizaciones, en encontrar diferenciación, un montón de cosas, pero vaya, ejecute. Y usted lo dijo ahorita, la cultura viene y se come esa estrategia que le pagaron a ese consultor todos los miles de dólares, se comió la estrategia y no pasó un año y no pasó nada, pues porque vivimos es contratando gente y la gente se va, y entonces ¿quién ejecuta la estrategia? Nadie. Entonces realmente lo que yo creo es, yo lo veo súper sencillo, pues es tan sencillo que no lo adoptamos en la organización, y es uno de los pilares estratégicos de la organización tiene que ser la gente. ¿Y qué hacemos con esas personas? Y de ahí vamos a terminar construyendo experiencias para ellos, y lo que les digo, data, reportes, información, en fin. Pero creo que a las empresas nos falta bastante ahí, y ser conscientes de eso para poder retener a la gente. Pues Juan José, no. Dale Margarita, por favor. No, perdón, me hicieron acordar justo de un estudio que sacamos nosotros el año pasado, que cuando estábamos haciendo toda la revisión antes de sacarlo, justamente hablaba como de ese talento híbrido, ¿no? Que se buscaba ahora, que era esa combinación entre esa parte técnica y esa parte blanda. Y uno de los puntos que a mí me llamó mucho la atención de esos resultados, y es que todos los líderes a nivel estratégico, como dices tú, Juan José, consideraban este tema de talento una de sus dolencias principales, ¿no? Y eventualmente también la carencia de ciertas capacidades en los equipos y de cierto talento por esta fuga que es tan compleja. Sin embargo, más adelante les hacíamos una pregunta que cuánto invertían ellos realmente en ese desarrollo y en esa experiencia de las personas, y realmente eran rubros súper bajitos, ¿no? O incluso no había inversión sobre esos temas, ¿no? Entonces ahí yo entré un poco en conflicto porque yo dije, bueno, si es el dolor que sienten tan fuerte y de alguna manera es lo que les tranca un poco o les hace doloroso ese camino hacia esa consecución de resultados, pues que hacen que tampoco estén dispuestos a invertir. Y yo creo que ahí tenemos que romper muchos paradigmas, ¿no? Que es un poco también el paradigma de la tecnología, ¿no? Cuando hablamos de transformación digital, también hablamos de que ahí necesitamos una buena inversión que cuesta, pero hoy día estamos más dispuestos a invertir en eso que invertir en la gente, en la experiencia de la gente y todo lo que necesitamos para lograrlo. Así que pues yo coincido contigo, o sea, el tema es estratégico, pero ahí también yo creo que tenemos que tener coherencia al liderazgo, o sea, si te duele tanto, pues claramente tienes que volverlo estratégico, por ende tienes que invertir, y eso de alguna forma se tendrá que retornar y tienes que medirlo para que lo puedas ver, ¿no? Pero eso es un poco también las contradicciones que tenemos, o sea, yo coincido contigo que ahí tenemos un camino por recorrer increíble. La obsesión por el ROI nos aleja, que es muy cortoplacista, nos aleja como en construir relaciones a largo plazo, inversiones a largo plazo, que es donde se fortalece la gente. Así es, así es. Oscar iba a decir algo y yo lo interrumpí. No te preocupes, no, mira, yo hago mucho acuerdo con ustedes. Lo primero es, hablaba Juan José del consumer experience, del user experience, y traía a colación el employee experience, que yo creo que es lo que tenemos que hacer foco en este momento. Y completaba Margarita diciendo, oiga, si queremos un buen employee experience, hay que invertir. Si queremos un buen employee experience, tenemos que hacerlo de manera estratégica. Y mencionaba Juan José el tema de que la obsesión por el ROI probablemente desaparece el resto de temas. Pero más allá que eso, yo trataría de hacer una conexión. Y hay conexiones entre una buena experiencia del empleado que necesariamente va a impactar de manera Total. positiva el ROI.
Entonces, si estás obsesionado por el ROI, pues con mayor razón, intenta que el employee experience, que la experiencia por el empleado cada vez sea mejor. Y aquí quiero tocar un tema y ponerlo a consideración de ustedes, Margarita y Juan José, y es que esta situación crítica que vivimos, esta crisis sanitaria que seguimos viviendo porque esto no ha pasado, que ya no hay en los lugares de trabajo personas vivas que han vivido la última situación tan compleja que vivimos. Eso fue como en 1918. Pues por supuesto que hemos tenido grandes aprendizajes, pero también por supuesto que hemos tenido grandes dificultades y ha habido efectos colaterales complejos, por ejemplo, en la conexión de las personas con lo que es importante para la organización, por ejemplo, en la cohesión de equipos, por ejemplo, el reto que tienen los líderes en estos nuevos contextos. Entonces, yo sí quisiera preguntarles, hombre, ¿cómo podemos generar, cómo podemos mantener, cómo podemos robustecer esa cultura organizacional que se come al desayuno la estrategia en estos contextos híbridos? ¿Qué tienes que aportarnos, Margarita? Yo vuelvo a mi mismo punto. Yo soy una defensora de que nos tenemos que volver a conectar con lo humanos que somos desde todas las dimensiones, ¿cierto? Aquí la empatía yo creo que es uno de los puntos fundamentales, que es un tema que se tendría que extender y como dice Juan José, casi que desde un punto de vista estratégico, ¿sí? La única manera de mantener cultura, ahora pues que estamos en estos ambientes híbridos, digamos que veníamos acostumbrados un poco a ejercer ciertos parámetros de influencia en las personas muy demarcadas como un poco por ese control que yo podía ejercer con ellos en este marco. Pero pues ahora lo que vemos es que o todos están alejados en la virtualidad o tenemos ese modelo híbrido donde hay unos y hay otros y digamos que desde el liderazgo pues es bien difícil. Yo insisto en que tenemos que entrar a conocer muy bien los equipos, o sea, ahí la preparación del liderazgo es muy importante desde la empatía. Ellos tienen que entrar a conocer muy bien cada una de las personas con las que trabajan y esto no es como me dicen algunos líderes, no, si yo me conecto con ellos y les pregunto cómo está la mamá, cómo está la esposa, o sea, no, realmente es conocer a la persona desde la que lo mueve, desde lo que le gusta, de lo que quiere aprender, hacia dónde quiere llegar, cómo yo puedo aprovechar mucho mejor el talento que tienen las personas para lograrlo así. Y esa es la única forma en la que yo puedo conectar a las personas desde el propósito, ¿sí? Porque yo necesito ver si compartimos ese mismo propósito y desde esa conexión, que además es bastante complejo, porque ya no tenemos mecanismos, digamos, que están, digamos, afuera del ser, sino que ya tenemos que entrar desde un punto de vista intrínseco a tocar a la persona para que la persona se conecte desde allí. Entonces, un profundo conocimiento de la persona, una profunda empatía por cada uno de los miembros del equipo, el cambiar un poco el paradigma de que yo como líder soy siempre el que tiene la receta mágica y más bien trabajar en entornos colaborativos donde todos puedan aportar, donde los mantengamos activos a través de que ellos puedan poner sobre la mesa cosas que les guste y efectivamente eso se pueda ver engranado dentro de este marco, es lo que nos ayuda a conservar esa cultura. Claramente para mí lo más práctico es desde el proceso de selección, de atracción y selección, ¿no? O sea, yo cómo atraigo personas que estén conectadas con lo mismo que yo estoy conectado. Cómo traigo personas que ya estén alineadas con esos valores que tú mencionas, que eso es un pilar muy importante, o sea, que las dos partes valoren y vayan hacia el mismo lugar desde el momento en que entran. Mucho más fácil si ya lo traen puesto que si yo tengo que convencerlos de que esto es así. Y luego de ahí en adelante hay que gestionar, ¿sí? Hay que gestionar en contacto permanente con las personas porque también las personas somos cambiantes, dinámicas, pero siempre estamos conectadas como con ese propósito trascendente. Así que yo vuelvo a lo mismo, hay herramientas, hay comunicación, pero siempre tengo que procurar mantenerme muy en contacto con esto, muy sensible a lo que está pasando. Por ejemplo, hay organizaciones que, y les pongo el caso incluso de la nuestra, nosotros tenemos una cultura de mucha celebración, de mucha jovialidad, nos gusta estar en contacto unos con otros.
Ahí la compañía tiene que abrir la puerta para permitirlo, ¿sí? Pero también desde la flexibilidad, que ese es otro punto que yo creo que es muy, muy importante a nivel cultural, ¿no? De que cada cual pueda conectarse desde ese propósito también de cara como a lo que cada uno valora. Así que el entender ese ser desde toda esa integralidad y el poder gestionar eso desde allí es complejo porque estamos hablando de que cada persona es un universo, pero finalmente a través de la empatía creería yo que es la única manera que lo logramos transmitir y preservar. No sé, Juan José, ¿qué opina desde su óptica? No, es que sabes que me parece un tema tan complicado. Yo no sé si hemos estado, al menos pues yo personalmente, creo que ha sido el momento más complejo en mi historia profesional de trabajar en cultura organizacional. Las culturas antes se daban mucho por las vivencias del día a día, por los comportamientos, por la presencialidad. Y entonces por estar ahí, actividades y hacer cosas y juntar a la gente, integrar, entonces eso conectaba a las personas, construía la cultura y demás, pero cuando la gente empieza a estar en la casa y respondes por un proceso, cuando las reuniones empiezan y se acaban y no hay tiempo para el café y para desarrollar actividades en el día a día en las organizaciones, porque pues ya todo el mundo está ejecutando el proceso, entonces creo que es muy, muy complejo ahora. Eh, y es una de las cosas que está generando fuga de talento, porque ya la gente no siente tanto las empresas, porque están haciendo sus actividades. Entonces, al no sentir la empresa, pues me voy para otra muy fácil. ¿Sí me entienden? No estoy tan conectado. Y por eso creo que es un reto muy importante que hay hoy y hay que prestarle mucha atención. Y ahí yo digo, la tecnología es un factor muy importante de conectarse con la gente, de comunicarse con la gente, de si ya no hay un espacio en una oficina con tanta frecuencia en donde las personas se encuentran, porque en los híbridos también entonces cada quien va como cuando quieran a algunas organizaciones o hay otras donde si quiere no va. Entonces ahí la tecnología y construir ecosistemas o herramientas tecnológicas que permitan posicionar ahí la cultura, la comunicación, la interacción, el reconocimiento, la socialización, es fundamental para poder que las personas se sientan parte de y ir posicionando esa cultura. Creo que hoy más que nunca las áreas de talento humano, de desarrollo organizacional, de comunicaciones, en fin, están llamadas a ser disruptivos, a probar, a montar MVPs y piloticos, ir probando cosas, ir viendo cómo eh, 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 son capaces de ir fortaleciendo esa cultura y robusteciendo esa cultura, porque igual a todas las empresas no les funciona lo mismo, hay empresas que pues tienen plantas y tienen las personas ahí, entonces tienen ciertas facilidades, hay empresas que están 100% virtual, entonces tenemos que ir ajustando y probando cosas y herramientas y buscando aliados que nos ayuden a ver cómo, qué se ajusta a mi organización y cómo voy consolidando una cultura a pesar de que no me vea con la gente. Y además que yo creo que estos temas híbridos vienen para quedarse o para terminar siendo digitales en muchas de las organizaciones, porque ya hoy en día contratamos personas en otras ciudades sin importar, en otros países y ya, eso no importa, pero de nuevo, ¿cómo los hace sentir parte de la organización? ¿Cómo los hace sentir parte de la cultura y que vivan la organización? La tecnología es fundamental en esos procesos. Ok, yo quisiera... Sí, sí, Oscar. Dale, no, dale. Mira, yo quisiera agregar a todas esas verdades que ustedes están poniendo sobre la mesa alrededor de mantener esta cultura organizacional en contextos híbridos. Lo primero que quiero poner sobre la mesa es algo con lo que me he encontrado hoy en día y es algo que nos está trayendo como efecto colateral toda esta crisis sanitaria que se llama incertidumbre. Y la incertidumbre la voy a poner desde la modalidad de trabajo. Hoy la gente no sabe muy bien si quiere trabajar en casa, si quisiera mejor trabajar en el lugar físico de trabajo o si quisiera modelos de alternancia o modelos híbridos. ¿Por qué lo digo? Hechos y datos.
El primero, nosotros lo preguntamos en nuestras indagaciones con las organizaciones y uno lo que ve es una dispersión en las respuestas. O sea, más o menos en partes iguales, unos quieren casa, otros quieren híbrido, otros quieren lugar de trabajo. De tal manera que todavía no sabemos muy bien lo que queremos. Lo segundo es, el segundo hecho y dato es, me pasa en la universidad. Entonces, los alumnos dijeron, queremos presencialidad, queremos ver a nuestros compañeros, queremos ver a nuestro profesor. Dijimos, listo, hecho, vamos. 2 veces los cité presenciales, el único que fue presencial fui yo. Entonces, yo digo, ahí hay un tema que tenemos que ir avanzando, no lo critico, creo que nos estamos adaptando. Pero tengo otro punto que me parece importante mencionar, y es que si la gente está en la comodidad de su casa, pues entre todos tenemos que construir una experiencia que agregue valor y que diga yo, voy a salir al sitio físico de trabajo porque me van a agregar valor o porque voy a agregar valor. Pero créanme lo que les voy a decir. Hay personas que están yendo al lugar físico de trabajo a seguir haciendo teleconferencias, a seguir conectados virtualmente desde el puesto de trabajo. Eso no hace sentido. Entonces, algunos tips. Yo diría, el modelo no se debía definir tanto por el sitio geográfico, sino por qué es lo que vas a hacer. Por ejemplo, si voy a tener conversaciones difíciles con una persona, hacerlo presencial, que es que eso te va a facilitar mucho las cosas. Por ejemplo, si vas a hacer espacios de co-creación, de design thinking, es importante que la gente se esté viendo. Por ejemplo, si estás gestionando desempeño, trae la gente a presencialidad. Por ejemplo, si estamos en un proceso de toma de decisiones y tenemos que discutir de manera fuerte en toma de decisiones, hagamos presencialidad. Por ejemplo, si voy a dar feedback, hagamos presencialidad. Entonces, yo creo que eso nos ayudaría mucho a generar una experiencia y a decir, ya entendí por qué tengo que ir al lugar de trabajo. Es que esto genera mucho valor para todos los grupos de interés. Esto es lo que quería como complementar a sus respuestas. Sí, Oscar, no, genial lo que dices porque a mí, por ejemplo, me gustan mucho los métodos ágiles y hay un agilismo y es que el sistema se autorregula, ¿no? Y yo puedo jugar un poco con esto y lo que tú dices, si yo genero cierto valor en el espacio y los que están afuera se dan cuenta que los presencial ganan esto, seguramente ellos solitos van a querer entrar a ese sistema porque seguramente hay algo que les genera valor y que se dieron cuenta, ¿no? Entonces, qué importante es eso de generar esas experiencias positivas y ese valor que yo puedo encontrar en un lugar diferente al que encuentro en mi casa, pero también tener la flexibilidad, ¿no? Es decir, hay espacios de presencialidad y otros que no, o sea, que yo pueda jugar con estos temas. Y yo vuelvo al tema de cada persona, ¿no? O sea, yo he conocido casos de organizaciones que dentro de lo híbrido dicen, bueno, vamos a venir híbrido, pero entonces demarcan los días, ¿no? Y hay casos particulares, por ejemplo, tuvimos un caso de una persona que era papá soltero, por ejemplo, y entonces él decía, vea, es que yo entiendo esto, pero para mí desde mi realidad como papá solo con mi hijo, pues esto me cuesta trabajo. Entonces, ¿qué pasa si yo lo modelo un poco, no? Entonces, ahí las organizaciones son no, porque entonces el híbrido. Entonces, más que un modelo híbrido, yo pensaría que es un tema flexible de cómo las personas aprenden a engranar una cosa con la otra, pero sin duda, ese tema de yo ver cómo les genero valor para poderlos atraer y que ese sistema se empiece a regular en torno a esa cultura, yo creo que eso es súper importante. Mira que yo me di cuenta de una niña en la oficina de nosotros en México que hacía 2 horas y media de ida y 2 horas y media de regreso. Nosotros no nos habíamos dado cuenta de eso para ir a la oficina. Decime, ¿quién le vuelve? Ella no conocía a su niña, la veía los fines de semana. ¿Quién le vuelve a decir a esa persona que vaya a la oficina? Nadie, no, pues no es capaz. Y cuando uno le dice eso a ella, pues ahí genera un engagement y ella dice, pues para ellos es más importante entonces mi familia y que yo pueda estar y si yo cumplo desde mi casa, pues ahí es donde esa flexibilidad es súper importante y donde personalizamos las cosas para la gente.
De acuerdo. Y eso me da pie como para que hablemos del siguiente tema que me parece increíble y es cómo ustedes creen que la tecnología puede ser un aliado para prevenir esta fuga de talento. O si eventualmente ustedes también ven que la fuga la podemos ver desde una perspectiva positiva, pero yo creo que ese tema de tecnología es importantísimo. No sé ustedes cómo lo ven. Mira que la mejor manera de que la fuga del talento sea una oportunidad y no una amenaza es atacándola. La mejor estrategia de defensa es el ataque. Entonces, y es tomando una decisión estratégica en la compañía de qué hacer con la fuga del talento y cómo afrontarla. Y ahí la tecnología es clave. Es clave. De hecho, alguien hacía una pregunta ahorita que estaba leyendo por acá y creo que Elena hacía una pregunta y decía, mira, pues en mi compañía hay 25.000 personas y me encanta y yo quiero humanizarla, pero ¿cómo logro eso para 25.000 personas? La tecnología. La tecnología es una herramienta fundamental para nosotros, entre otras cosas, no solo ejecutar cosas a gran escala, muy masivas, de manera muy eficiente, muy replicable, sino obtener información de la gente y poder hacer algo con esa información. Yo les decía ahora, data, analytics, insights. Nosotros con la tecnología es mucho más fácil poder centralizar esa información y empezar a sacar reportes para identificar insights y actuar. Y poder segmentar las personas al interior de la organización y personalizar su experiencia en la organización. Entonces la tecnología definitivamente yo creo que hoy más que nunca es el mejor aliado para consolidar una cultura en un momento híbrido, para desplegar iniciativas de manera masivas en las organizaciones, para, entre otras cosas, personalizar la experiencia de los usuarios, porque con la tecnología es relativamente mucho más fácil que en un lugar de trabajo pues personalizar esa experiencia, esos beneficios. Hombre, ¿cómo puedo entregar beneficios segmentados por colaborador? Pues con una herramienta tecnológica te permite construir un portafolio de beneficios segmentados para ellos. Entonces, creo que hoy en día es el mejor aliado para nosotros consolidar esa cultura y retener a la gente. Así es. No sé qué opinas tú, Oscar. Sí, mira, lo primero, definitivamente, vuelvo al tema del employee experience. Yo creo que ahí está la clave del tema, porque hablando de fuga de talentos, yo disto mucho de hablar de retención. A mí retención me suena cosa maluca, como te voy a dejar aquí amarrado, eso no me parece chévere. No, lo que buscamos es que las personas sientan una experiencia tan positiva en el sitio de trabajo que se quieran quedar en el sitio de trabajo. Entonces la tecnología es fundamental en este momento. Yo creo que quien no esté trabajando con tecnología, pues no va a tener suficientes datos, no va a tener suficiente información para entender cuáles son las necesidades y expectativas de esas personas al interior de la organización, saber qué les gusta, saber qué no les gusta, saber dónde están las fortalezas de esas personas, dónde tienen los espacios de mejoramiento, qué beneficios les parecen atractivos, cuáles son sus intereses. Pero a mí me parece muy difícil entender a esas personas sin tener tecnología que permita tener información, datos que nos lleven a mejorar ostensiblemente la experiencia del empleado. Lo segundo, cuando tú tienes esa información, yo considero que aquello de lo que yo hablaba hace un rato, incertidumbre, se va a disminuir de una manera importante cuando tú basas tus decisiones en hechos y en datos. Eso me parece que disminuye la incertidumbre, pero además de eso, mejora la experiencia en el sitio de trabajo. Además de eso, si tienes datos, puedes trazar un plan de carrera para las personas. Puedes trazar un plan de desarrollo para las personas.
porque ahí sabes de qué es capaz, dónde está fuerte, cuáles son sus intereses, a dónde quiere ir. Y ahí voy al tema de la pérdida de talento por parte de la organización, de la fuga de talento, porque yo lo veo como una opción adicional. Yo no lo veo tan problemático. Yo creo que cuando una persona quiere crecer, hay que dar la posibilidad de que crezca en la misma organización, pero no siempre es posible porque seguimos siendo organizaciones piramidales. Hay un solo Juan José, no hay 50. Entonces, es piramidal el tema, de tal manera que una opción es que crezca dentro. Otra opción es que crezca en áreas diferentes a la que está, pero otra clara opción es que crezca en otras organizaciones. Y yo creo que las personas, más que tenerlas aquí, es que mientras estén dentro de mi organización, estén dando lo mejor de sí. En el momento en que esa persona vaya a crecer, yo sería aliado de esa persona para que crezca. Y ojalá tenga la posibilidad en la organización. Pero si no la tengo, voy a ayudarle a que crezca en otras organizaciones. Y yo creo que es otra oportunidad para esa persona. Y yo creo que la persona que va a crecer dentro de la organización para ocupar ese cargo que viene de afuera, va a traer nuevas ideas, va a traer nuevas maneras de hacer las cosas, va a fortalecernos. En todo cambio hay una gran oportunidad, de tal manera que yo lo aproximo de esa manera, me preocupo o me ocupo más bien mucho más a partir de la tecnología de crear una gran experiencia, pero para mí esa gran experiencia también tiene que ver con hacer acuerdos con las personas en su career path, en su plan de carrera, en su plan de desarrollo, y yo contribuiría, en vez de volverme un obstáculo para ese crecimiento. Mira, Oscar, que eso que estás diciendo incluso ayuda a responderle a unas personas que están preguntando, Joana, Rocío, Andrea, acerca del talento en la industria de TI, que es donde se ha habido más afectado el tema de la globalización del talento ahorita en pandemia y pospandemia. Y una manera muy práctica es cómo nosotros podemos traer personas a la compañía que se puedan desarrollar rápido y construir un plan de carrera, porque uno, por lo general, los planes de carrera muchas veces dependen del crecimiento de las organizaciones para que se abran oportunidades para personas o de que se vaya alguien. Pero si uno puede identificar cargos, posiciones en la organización en que uno puede traer gente joven e irla moviendo en la organización de una manera rápida, eso, créanme, que genera un sentido de pertenencia muy relevante que logra competir con los sueldos en dólares. Definitivamente, porque la persona valora que le dieron la oportunidad de ingresar, de aprender y que fue creciendo en la organización. Eso genera un vínculo muy importante. Pero por lo general siempre queremos traer incluso personas para todas las posiciones que tengan unas competencias superiores al puesto que van a desarrollar. Y entonces son personas que va a ser difícil que se desarrollen, no va a ser tan rápido. Hoy los jóvenes quieren evolucionar súper rápido y casi que cada 6 meses ir migrando dentro de su carrera profesional, pero pues si no estás en una empresa que crezca demasiado a tasas muy altas, va a ser difícil darles esa oportunidad. Entonces, traerlos más pequeños y irlos llevando en la organización ayuda bastante en ciertas posiciones. Juan José, yo quisiera, perdón Margarita, yo quisiera decir que no desconozco la problemática que se está viviendo, sobre todo en las compañías de tecnología, también en el sector financiero, con algunos perfiles que están siendo difíciles de conseguir. Lo que yo sí les recomiendo es, hombre, no nos metamos en una guerra de salarios, eso no conduce a nada. No, y nunca la vamos a ganar, nunca se va a ganar, es que siempre va a haber alguien que pueda pagar más, entonces esa pelea está perdida, entonces por ahí no es, por ahí es, venga, ¿qué hace usted de motivación? ¿Qué tan disruptivo es usted en la cultura que está creando? ¿Qué tan arriesgado es en la cultura que está creando en la organización para hacer que la gente se conecte con eso? Y ahí, ¿cuánto tiempo nos queda, muchachos? A ver si de pronto yo tiro una pregunta. Ya nos quedan 10 minuticos. Ya tenemos que ir a nuestros temas finales.
Sí, entonces, porque ahí viene una pregunta importante y es para hacerla rápido y es, venga, ¿por qué entonces es relevante o cómo trabajar en esa motivación desde el colaborador de manera personalizada? Sí, aquí, bueno, tenemos en el chat un montón de comentarios. Yo sé que la gente de tecnología es un dolor imperioso para nosotros, los que trabajamos en talento. Yo creo que pudiésemos destinar un solo espacio a esto, solo hablando de esto. Yo simplemente quería como cerrar este tema. Diciendo pues que nosotros quienes trabajamos en gestión del talento definitivamente tenemos que entrar en la onda de la tecnología desde muchas perspectivas, ¿sí? Hay muchas herramientas, desde lo que es medición, por ejemplo, en términos de fortalezas, de motivaciones que existen en el mercado. Tenemos herramientas como las que nos trae Great Place to Work, donde podemos monitorear un poco todo esto que está pasando con las personas y así creamos que nuestra compañía es muy grande, hay muchas personas y cómo lo podemos personalizar. Créanme que se puede lograr a través de un liderazgo. Entonces hay que empezar a revisar un poco ese esquema de valores, de esto cómo se implementa y preparar a nuestros líderes para esto, pero también empezar a escuchar a la gente porque lo que para ellos es hoy importante, para mañana probablemente no. El que las personas puedan ver un futuro conmigo dentro de la organización y puedan generar estos planes de crecimiento también es otro tema que es importante. Tecnología yo creería que es un sector que para mí esto es un llamado a que todos trabajemos de manera colaborativa, ¿sí? Es decir, hay que promover desde que las personas están en etapa escolar esa afinidad con la tecnología, porque parte de la competitividad que tenemos es porque tampoco hay talento suficiente para cubrir la necesidad que tenemos. Entonces creo que tenemos que empezar a trabajar desde los niños en cómo entramos en esta era de la tecnología y cómo los formamos desde allí. Y también empezar desde la academia en términos de universidades, cómo apalancamos también otro tipo de población que pueda entrar dentro del marco del conocimiento de la tecnología para que tengamos mejor demanda. Por ahí en el chat había alguien que nos hacía el comentario frente a salarios y creo que era un poco por lo que decía. El tema salarial claramente es un tema que tiene que estar cubierto, ¿sí? Sin duda alguna en tecnología es un tema que hay que revisar, sobre todo cuando dice Juan José, es globalizado, sí, y aquí hay gente en Colombia y en Latinoamérica muy competente, muy buena, que entra a ganar, como decían Oscar, en dólares afuera, y claramente pues van a ganar mejores condiciones que están remotos en su casa desde acá, ¿no? Entonces, esto también es un llamado a que rompamos paradigmas, a que desde la tecnología hagamos mediciones también para ver un poco cómo está el mercado. Como dice Oscar, no vamos a entrar en una competitividad de salario porque además todas las organizaciones van a llegar a un punto en donde ya no van a poder, las personas no van a trabajar en sino un tema accesorio que es demasiado gaseoso y demasiado volátil. Pero sí tenemos que entrar a conocer un poco cómo se está moviendo el mercado para generar esa estabilidad un poco en las tendencias de salario, ¿no? Sin embargo, yo creo que dejemos el tema tecnología aquí, más bien invito a Brian a que más bien después generemos otro espacio en torno a talento en tecnología que yo creo que nos genera mucha inquietud y yo creo que ya podemos ir como cerrando, que nos quedan 5 minuticos. No sé si les parece, Juan José y Oscar, si chequeamos un poquito los comentarios que tenemos en las preguntas y comentarios que tenemos. Mira, yo quisiera hacer un comentario, más bien una ratificación de un comentario que leo en el chat, donde una persona dice, oiga, no deberíamos empezar por los líderes para generar una experiencia del empleado. Yo diría dos cosas. La primera es, no podemos creer que los líderes son superhéroes, o sea, no son personas como todos nosotros, pero yo no tengo ninguna duda que un liderazgo, un modelo de liderazgo que esté acorde con lo que la organización necesita de sus líderes para poder alcanzar la estrategia y que sea coherente con la experiencia del empleado, sí es fundamental. Y desde mi punto de vista, los principales gestores de los grandes lugares para trabajar, los principales gestores de un ambiente laboral, los principales diseñadores de experiencia en el sitio de trabajo, que es lo que nos va a ayudar a que la gente decida quedarse con nuestras organizaciones más allá que el salario, son los líderes. Yo acuerdo con esa persona. Sí, de acuerdo, Mira, Oscar. y saben que yo creo que esa batalla del talento apenas empieza. La fuga de talento apenas empieza. Colombia es muy competitiva a nivel profesional versus los demás países en la región.
versus Ecuador, Perú, Centroamérica, México. O sea, los profesionales de Colombia, créanme que son muy buenos y esa fuga de talento apenas empieza. Entonces, yo les digo, ¿qué les recomiendo yo? Miren, que sea estratégico en la organización, trabajar en la experiencia del empleado y en la gente, invirtamos en tecnología para fortalecer la cultura, tengamos portafolios de beneficios claros, segmentados, trabajemos fuerte en la cultura. Y liderazgo para mí es una palabra: inspiración. Nuestros líderes tienen que inspirar a la gente. Hoy más que un liderazgo técnico, es más importante desde mi punto de vista un liderazgo inspirador, que la gente se conecte con las personas y con sus líderes. Eso genera mucha rotación, genera mucha retención de la gente. De acuerdo, yo voy a tomar algunos comentarios rápidos. Alguien nos dice que si tenemos un líder que no es empático, que está enfocado a la tarea, o sea, un líder un poco que responde a otros modelos, que para poder girar esto, empezar a trabajar con su propio estilo de liderazgo. A quien nos hizo este comentario, yo creo que sí, esa es un poco la idea. Hay que empezar a trabajar desde allí, porque si ese líder no cambia sus paradigmas, es muy difícil empezar a transversalizar todas las herramientas que les decimos, ¿no? Por aquí había alguien que... Elena hace una pregunta, mira que Elena hace una pregunta y yo le quiero decir, las encuestas surgen ante la incapacidad de vos no poder estar escuchando a las personas en el día a día. Entonces, me tengo que sentar a hacerles unas encuestas porque solo lo hago una vez al año o con muy poca frecuencia. Si tú puedes escuchar a las personas, por ejemplo, por medio de la tecnología en el día a día, por cómo participan, cómo interactúan, lo que dicen, las palabras, o todos los días haciéndole una preguntita y sabiendo un poco de ellos, entonces no tienes que bombardearlos cada mes o cada 2 meses de cómo están y demás, sino que escucharlos todos los días, almacenas información y analizas información para no tener que hacer tantas encuestas y tantas cosas. De acuerdo, por aquí alguien nos preguntaba que si teníamos una medición de cuánto talento se nos estaba fugando. Creo que no, pero tomo nota porque probablemente podamos extender nuestros talentos conjuntos y ver cómo pudiésemos identificar esto, José. Y José nos hace una reflexión que me parece muy interesante. Dice, si la solución para disminuir la rotación es sentir la empresa, y antiguamente no teníamos tanta rotación, antes las empresas se dejaban sentir mejor, pues que los profesionales ahora están más abiertas a moverse de manera natural. Yo creo, José, la verdad, de mi experiencia trabajando con empresas, que la rotación siempre ha estado. Lo que pasa es que ahora sí nos duele porque ahora la medimos y ahora sí vemos esto cómo nos impacta en los números de la organización, ¿sí? Yo creo que también que la globalización nos ha cambiado mucho esto, ¿no? O sea, la competitividad de la tecnología versus el talento también ha cambiado mucho esto. Y obviamente pues ya las personas son más decisoras de las opciones que tienen en el mercado laboral, y que antes simplemente estaban sujetas un poco a lo que los empleadores podrían demandar, pero la verdad es que ahora lo medimos, ahora lo evidenciamos, ahora vemos ese impacto en términos estratégicos, antes no. Pero si me preguntas a mí de hace, no sé, 15, 20 años atrás, que yo trabajaba haciendo mediciones en las organizaciones, siempre la rotación ha sido una dolencia, siempre. Bueno, Bueno, no, yo Ignacio, creo que las 10:01, se nos ¿qué acabó opinas el tiempo. si nos despedimos? Qué pesar porque, bueno, hay comentarios interesantísimos, de verdad, mil gracias a todos por sus comentarios que aquí, aunque mientras íbamos charlando, creo que Juan José, Oscar y yo los veníamos revisando y recibiendo un poco como sus apreciaciones y sus preguntas, así que pues no las decimos al aire, pero sí las revisamos, así que pues gracias a todos por estar conectados, por sus apreciaciones, por su participación. Oscar y Juan José, como siempre, estos son espacios que yo disfruto un montón, mil y mil gracias, escucharlos es todo un placer. A Brian, pues también mil gracias por tenernos a los tres aquí en este espacio. Se cuidan, un gusto verlos y hasta una nueva oportunidad. Nos vemos. Gracias a todos. Chao, chao. Buen día, chao.